Bienvenidos a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá y vamos a hablar de política local. Es la primera vez que lo entrevisto, creo. Sí, por suerte es la Sí. primera vez. Por suerte, ¿por qué? Porque te he visto. Sí, Ezequiel. Es interesante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Laura? Bueno, un gusto recibirte. Acércate un poquito más al micrófono, ahí estás. Porque vamos a hablar de todo un poco. Bueno. Se viene un año de mucho trabajo, pero empecemos por tu trabajo, tu función en la Casa de la Provincia, que es lo que estás haciendo ya hace bastante tiempo. ¿Casi 3 años? 3 años. Bueno, en la casa que se asentó al principio, viste que a la gente le costó un poquito entender como todo lo nuevo. Sí. Pero después resulta tan práctico, tan cómodo ir a la Casa de la Provincia. Sí, la verdad que sí. Somos la segunda casa de la provincia inaugurada por una política pública que resulta ser más que interesante en términos territoriales, que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires con su gobernador, con nuestro gobernador Axel Kicillof, y la Casa de la Provincia, que vino a realmente a remediar un montón de cuestiones que tenían que ver con la operatividad, con la funcionalidad de un montón de oficinas que estaban disgregadas por, si se quiere, por todos varios lugares de 25 de mayo, y que la Casa de la Provincia las concentra y le da mucha más operatividad y funcionalidad, ¿no? Tener el registro civil de las personas. Vamos a nombrarlo porque parece mentira, pero hay gente que todavía no sabe. No conoce todas. Claro, bueno, está el registro civil. El registro civil de las personas. Tenés IOMA, obra social de los provinciales, de los empleados de provincia. Tenés ARBA, tenés Ministerio de Trabajo, una dependencia del Ministerio de Trabajo que trabaja directamente con Saladillo. Tenés un punto de turismo que pasó a ser, si se quiere, regional ahora. Tenemos desarrollo agrario, que volvimos a tener un administrativo, porque en su momento se jubiló Chingola Galarza, que fue quien estuvo a cargo toda la vida, pero bueno, ahora mantuvimos el box de desarrollo agrario con un administrativo que se está encargando de todo lo que es propaganda y lo que es información o administración de algunos de los programas. Tenemos género y diversidad, que es regional. IPS, que también es un punto, si se quiere, de mucho trabajo, porque hay mucha gente de consulta, por jubilaciones y pensiones, trámites. Bueno, próximamente estén hablando o contando una cuestión sobre salud, pero bueno, hasta que no tengamos la formalidad no lo vamos a anunciar. Pero también se viene un trabajito por ahí para sumar otra oficina a lo que es este punto, que ya es más que reconocido y hasta ha sido más que apropiado, porque aparte de toda la funcionalidad que tiene que ver con lo administrativo de trámites, la Casa de la Provincia cuenta con un Zoom que se utiliza para los casamientos, pero a su vez también está abierto a la comunidad. Entonces hemos llevado adelante algunas charlas, hemos llevado adelante espectáculos cuando se han hecho bajadas desde el Instituto Cultural. También hemos tenido, invitaciones de, mejor dicho, gente que ha llevado adelante charlas o, si se quiere, reuniones, como fue el Colegio de Abogados en su momento, el Colegio de Martilleros también estuvo en alguna presencia. Entonces, ahí es como también un extra, si se quiere, al mero funcionamiento administrativo, para tener una apertura sociocomunitaria que es más que interesante, porque el espacio está abierto las 24 horas del día en caso de necesitarse, solamente con una formalidad, y esto lo digo en términos realmente informativos, mucha gente no lo sabe, o muchas instituciones... Yo no sabía, por ejemplo. Claro, muchas instituciones o terceros que puedan tener una actividad y no tienen el espacio, se hace una nota formal, se solicita, se comunica qué tipo y qué características va a llevarse adelante como charla o lo que sea que tengan, evento, y una vez que dado el ok, yo voy, abro y tenemos
todas las comodidades había que poder, 35 personas sentadas, ambiente climatizado, digo, es sí, un lugar muy lindo. La Casa de la Provincia es hermosa, sí, y sí. específicamente ese salón también. Y es un salto de calidad institucional que creo que se debía, que bueno, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo toma como desafío, y realmente fue algo que como anclaje territorial también da una presencia imponente, ya sea por el edificio, pero a su vez yo creo que con lo más valorable, que es de que la gente se apropia del espacio, y esto lo digo en los términos de, no solamente para la cuestión administrativa, sino que hasta, si se quiere, para con el espacio en sí, porque vos tenés una plaza blanda afuera, juegos, un espacio parquizado para que la gente vaya a tomar mate. Sí. Hay una dimensión extra a lo que se conoce como una oficina pública, que le da un sentido comunitario muy grande. O además incluso la biblioteca interna que tiene, que vas con tu hijo y los chicos se van, claro. No, que a veces lo tenés al en espacio del Instituto Cultural, que tiene un televisor, y tienen libros los chicos o juegos, donde bueno, es una comodidad realmente, porque madre con 2 o 3 niños que tiene que iniciar un trámite, qué sé yo, generalmente los está atajando. Pero o los teniendo, chicos, claro, los chicos leyendo. Se entretienen permanentemente. La verdad que leyendo, pintando, es un espacio dibujando. Pensado muy interesante. Sí. Y el agregado que también es para comentar, que la gente también lo pone en valor, es que al tener una boca de cobro ahora, que antes no teníamos, se simplifica muchísimo más todo. Porque antes vos tenías que pagar un sellado en el registro de las personas para hacer un trámite, y tenías que salirte de la Casa de la Provincia. Imagínate de que cualquier lugar alternativo estaba a 4 o 5 cuadras. Imagínate de que puede estar lloviendo, de que es una mamá con niños, de que es una persona. No, eso es una practicidad increíble. Entonces eso hace de que el circuito del trámite se cierre en el mismo espacio, por lo tanto, no solamente que agiliza, sino que listo. Vos entrás a la Casa de la Provincia, vas a 3 lugares, cerrás el trámite con un cobro si es necesario, o con un pago si es necesario, y ya está, te fuiste a tu casa. Y te digo más, ¿sabes quién lo revaloriza, o quién valoriza, o quién lo ve mucho más? ¿Quién? La gente del interior. Claro. Porque la gente del interior realmente, cuando viene, hace no un solo trámite, sino que hace un montón de cosas. Y a veces, en esta cuestión de que las oficinas estaban dispersas en su momento, claro, iban a hacer un trámite, por decirte, a IOMA, y precisaban un papel que estaba en el registro civil. Entonces resulta que tenían que irse a otro lugar, ya perdían tiempo, ya les quedaba algo por hacer. Y cualquier movida, el 25 de mayo, si venís del norte o venís del sur... Sí, no, es mucha plata. Son 90 kilómetros. Entonces no da ni para perder el tiempo, ni para volver mañana, ¿no? Entonces ahí es donde se resignifica mucho más. Sí. Y cuando lo escuchás de la gente, decís, bueno, esto es un valor agregado que por ahí ni siquiera estaba en la cuenta de hagamos una casa de la provincia. Para el interior es algo realmente más que importante. Además, creo, si me estoy equivocando, corregime, pero me parece que también se puede pagar los servicios, ¿no? Sí. O sea, no solamente por los trámites. De Provincianet, está bien. El mismo que está en cualquier Rapipago, digamos, eso nosotros hicimos convenio con el Banco Provincia, nos bajan una boca de cobro, digamos. Claro. Y vos después, si tenés un servicio que pagar y querés pasar, o estás ahí. O sea, se paga la luz, más allá de los impuestos, o de cualquier que tenga yo puedo cobrar con una factura que tenga un código barra. Cuando tiene un código barra, yo lo paso. Si lo lee, yo automáticamente tengo acceso. Únicamente es por medio virtual, eso sí hay que aclararlo, es por tarjeta de débito o por QRs con cualquier billetera virtual. No tomamos efectivo, pero después el cobro es como en cualquier otro lugar. Bien, comodísimo. Es accesible totalmente. Hay mucha gente que se sorprende que no vieron el ascensor. El ascensor es algo que realmente es para escribir un libro, te puedo asegurar. No solamente que llama la atención. Seguro. Porque encima, queda medio como escondido. Sí. Pero hay gente, sinceramente, que nunca había subido, que jamás subió un ascensor. Y es todo un momento para esa persona. Sí. Y capaz que, lo digo en términos de transversal a la edad, no es porque es una persona mayor y nunca fue a un lugar donde había un ascensor. No. Hay gente que tiene nuestra edad, tampoco jamás subió un ascensor. Es real esto. Claro, y ahí te das y cuenta cuando... ahí y decir, che, el ascensor. Y hay gente que aún...
quizás teniendo la accesibilidad, ¿no? de poder haber hecho esto, de tomarse un ascensor, no estamos hablando del otro mundo, te dice, no, yo solo no me subo. Entonces, bueno, vamos, veamos, no, bueno, todas esas cosas que vos decís, che, no. Claro. Pero es interesante como cuestión social. Sí. Digo, la gente que tenga porque esto también tiene que ver con la característica del edificio en sí. Es un lugar que está con accesibilidad a todo el mundo, a todos. Sí. Entonces, una persona con discapacidad tiene la accesibilidad para manejarse autónomamente en todo el edificio. Eso es lo que tenemos que garantizar y eso es la idea del Estado presente, ¿no? Digo, en este término de políticamente hablando. No es casualidad que haya una casa de la provincia. Es voluntad política de una gestión que estuvo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en su momento Hernán Reninqueo, y dijo, yo quiero una para 25 de mayo, porque los 25eños van a tener a gusto tener una casa de la provincia. Fuimos la segunda en ese sentido, con mucho esfuerzo para inaugurarla en ese momento, tenía todo un contexto. Muy criticada en su momento también. Sí. ¿Para qué? Te decían, ¿para qué? Una carga despectiva incluso en momentos electorales para con los empleados, diciendo que eso iba a ser un reducto de ñoquis, kirchneristas y esa carga violenta que siempre administra la oposición a los gobiernos nacionales y populares. Y vos decís, no, es la misma gente que está trabajando más cómoda, que da un mejor servicio, que sintetiza en ese espacio el mismo vecino un montón de cuestiones que por ahí en otro momento no las resolvía, porque no se acercaba o porque le daba... Bueno, hay un montón de extras y factores más que positivos que ese espacio, con el profundo criterio político del gobierno de la provincia de Buenos Aires, está creando en toda la provincia de Buenos Aires, que ya hay cerca de 20. Saladillo inauguró hace poco la suya, Los Toldos tiene la suya, Carlos Casares tiene la suya. Bueno, nosotros tuvimos la segunda. Bueno, y que eso también habla de una decisión política, ¿no? Porque 25 no es de los partidos más visibles de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo lo contrario, pero sin embargo que hayamos sido la segunda ciudad que cuente con una casa de la provincia quiere decir... Sí, quiere decir que había una determinación, una voluntad política administrativa de la claro. gestión del intendente de su momento, como para imponer de que 25 de mayo, que no reúne esas características que vos decís, que está en el centro de la provincia, pero no tiene el volumen de gente, quizá un montón de otras excusas que eran para decir, miren, ahí no puede ir la segunda, bueno. Ahí habla de la voluntad política y de la importancia que le da su intendente en su rol a sus representados, porque cuando uno es intendente es representante de todos los 25 años. Sí. Entonces en ese momento Hernán Reninqueo dijo, yo quiero una para 25 de mayo, y no hubo peros, no es tampoco tan fácil decir, bueno, va una para allá, no, vos tenés que ir con todo un trabajo, una planificación, el espacio, tiene que reunir determinadas características, tiene que haber todo un estudio hasta social y económico de por qué ahí también. Digo, hay un montón de cuestiones previos a una concreción de una obra que lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimas aprobaciones o desaprobaciones para que después se vea el resultado que es el edificio en pie. Ahora, para eso tiene que haber equipos a total disposición y para hacer ese trabajo, que eso implica gente y gente con capacidad y mucho trabajo, mucha voluntad de trabajo también, y un intendente que dice, che, tiene que pasar eso, porque es para el 25. Sí, además no la zona quedó re linda, 10 y 36, por ahí... Supongo que la mayoría de la gente sabe dónde está la Casa de la Provincia, pero tal vez haya algunas personas que todavía no. Calle 10 y 36, la zona está hermosa, está frente a la plazoleta Islas Malvinas. Está también la fuente. Sacarse una foto ahí, viste que es el centro de las fotos. Sí, quedó precioso todo. Bueno, la puesta en valor, eso también tiene que ver con una visión urbanística
la puesta en valor de toda la calle 36, con una doble mano en su momento, después Sí. con la limpieza de lo que fue todo el tema de las vías, con ese circuito caminador que tiene. Bueno, esa puesta en valor tiene su corolario con la Casa de la Provincia, pero previamente ya venía un trabajo, si se quiere, urbanístico sobre el sector. Claro. Que se le puso la fuente en su momento y que todos decían, ¿para qué una fuente 25 de mayo? Y es algo bellísimo. Sí. Bueno, toda la gente valora, o la gran mayoría que ingresa valora toda esa visión, toda esa cosa que cuando entras a 25 te lo chocas, porque vos entras por la calle 36, de 1 hacia 9, Sí. y es todo 25 de mayo eso, no es otra ciudad. Y te digo más, gente grande que ha vuelto a 25 de mayo, que te dicen, yo no pensaba ver esto en 25 de mayo. Mira. Sí, pero me lo han dicho, y no recuerdo el apellido, pero ejemplo, una persona que trabajó toda la vida en Capital, jubilado Banco Nación, vuelve a su pueblo, 25 de mayo, dice, yo nunca pensé en mi vida que iba a haber un edificio de este tipo el 25 de mayo. Tipo, toda la vida en Capital, viendo cosas, dice... Claro. Bueno, pero esas bienvenido, son las puestas sí. en valor, digo, que socialmente son significativas. O sea, esto no, más allá de la voluntad política y quien lo hace, también tiene que haber una devolución por parte de la sociedad sobre ese espacio y el valor que le pone. Bueno, evidentemente es transversal, ¿no? Sí, A todo el mundo le llega. Sí, ni hablar. Cambiamos de tema, vamos al aspecto político. Sí. Bueno, ¿cómo se está trabajando puertas adentro el peronismo en este rearmado o de cara a las nuevas elecciones, que parece que falta un montón, pero en realidad... Sí, no es tanto. No, en realidad no falta nada. No, muy poco. Muy poquito, y si sí. los pronósticos que se están anunciando se cumplen y las elecciones se darían en mayo, menos tiempo aún todavía, porque siempre uno está pensando en octubre del otro año y bueno, se acortaría mucho. Perdón, antes de que sigas, ¿por qué se está hablando de adelantar las elecciones? Generalmente se habla en términos de... ¿Es tipo rumor o hay algo más? No, puede ser rumor como puede ser algo, digo, es como todo lo que circula, pero en vísperas de este escenario que no mejora y los números, ningún dato mejora en la macro o en la economía general de la gente o en la misma economía del país, la proyección es totalmente adversa socioculturalmente y socioeconómicamente. Entonces, en esa proyección hay que ver cuánto más la gente aguanta. Cómo el clima social se sostiene con un escenario totalmente adverso durante 2 años seguidos y un tercero por cumplirse. Entonces, hay gente que ya no resiste más la situación. Muchísima. Recién más o menos charlamos, digo, si vos tenés datos como la morosidad en los hogares, tenés datos de que la gente está eligiendo entre comer o comprar medicación, si vos tenés un dato donde la pobreza aumenta, si vos tenés un dato de despidos permanentes del sector privado, si vos tenés el dato del cierre de las pymes cotidianos, que hoy están llegando casi a 30.000 en estos 2 años, digo, si todo aquello que genera el ingreso, porque hay una producción y la persona se te queda sin laburo, no es un momento como para decir, che, ¿cuánto más aguanta la gente? No hay significativamente una idea o una proyección de que esto mejore. En esos términos donde yo creo que decir mayo, es como un aliciente para, bueno, hay que elegir de nuevo y demos vuelta a esta página, busquemos la alternativa a esto que no dio los resultados que a muchos le creyeron que iba a suceder. Nosotros siempre dijimos de que esto nunca funcionó, históricamente no funcionan estas políticas, estos modelos políticos liberales, ahora, bueno, libertarios como se llaman, estos que están en este momento, digo, como representativos del típico modelo liberal conservador, no hay mucho que discutir. Esos modelos económicos siempre fueron frustrantes para la sociedad, para la clase media, digo, una clase media que hoy se podrá seguir identificando o autopercibiendo, pero económicamente ya no existe.
han devenido todos a clase baja. Y bueno, y ahí es donde se está hablando de esta posibilidad de posiblemente mayo haber elecciones, y en ese contexto donde hay que empezar a repensar el escenario, porque los tiempos se apremian si es en mayo. Y ahí es donde hay que empezar a hablar desde todos los niveles, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. En ese sentido, donde el peronismo no escatima nunca, jamás, en dar la discusión, en armarse, en organizarse, en tener organización, sean en diferentes espacios o sea dentro del PJ, pero siempre el peronismo tiene un montón de gente que está hablando de política, ¿no? Que es bueno. Sí, sí, eso es muy bueno, por supuesto que sí, y comprometida con una idea, ¿no? Sí, con una idea, siempre. y hay mucha. Pero ahora, el otro día Silvio Varela dijo, lo tengo que decir, saludos a Silvio, te nombró como posible candidato a intendente en las próximas elecciones. Sí, dijo eso. ¿Qué hay? Dijo O sea, eso. te tengo delante y te lo tengo que preguntar. Bueno, no, esto tiene que ver con esto que charlábamos recién del escenario. Dentro de los escenarios que siempre se van hablando, en el marco de, digamos, posibles nombres o posible organización, nosotros hace rato que siempre nos venimos juntando con un montón de compañeros y compañeras, haciendo diagnósticos, viendo cómo se va desenvolviendo la cuestión, y se puede decir de que todos estamos dentro del marco de el modelo que nos representó en la síntesis que hizo para nosotros de lo mejor Hernán Relinqueo en su gobierno, con un capital y un proyecto que llevó 2 gestiones adelante el peronismo de una manera totalmente transformadora, una manera que hoy se está resignificando en mucha gente cuando te dicen cuándo vuelve Hernán, o se va a presentar Hernán, Yo escuché o te consultan. Estábamos mal y estábamos bien y no nos dábamos cuenta. Bueno, Es fuerte esto, ¿eh? Estábamos bien y no nos dábamos cuenta. Bueno, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el parámetro es, estamos muy mal. Porque vos podíamos discutir un montón de cosas sobre lo que había. La podemos discutir, sí. Había que mejorarlo seguramente. Había cuestiones que había que cambiar, seguramente. Pero ese modelo de gobierno a vos te daba un montón de respuestas. Te significó un montón y te transformó tu contexto o tu calidad de vida en algo que era para mejor. Hoy, en total adversidad, se reconoce de que eso no era lo que te habían vendido, esto de que había que cambiarlo porque esto es un desastre, no. Entonces, entre ese modelo que tiene que ver con el estado de bienestar, el estado presente, las políticas públicas activas, el rol del Estado como mediador siempre entre el capital y el trabajo, esa iniciativa que es obviamente peronista, no hay ningún misterio, y que fue cambiada por los mismos vecinos a esto que es la liberal o los libertarios conservadores. Se dieron cuenta de que el famoso esfuerzo lo tuvieron que hacer ellos, de que la casta eran ellos, de que el detrimento era para con ellos, de que la política, cuando media el Estado y subsidia, tiene un fin totalmente en sentido de la producción y el consumo, no es una cuestión de te regalamos. Claro. Hubo toda una semántica, una retórica que tenía que ver con que si el Estado estaba era malo. Y hoy, que se corrió el Estado del todo, como hicieron, que lo sacaron del medio de todos lados, y te dicen, bueno, arreglate porque en tu uso de la libertad vos sos totalmente libre de hacer lo que querés, hasta de salvate como puedas. En ese ejercicio se dieron cuenta de la importancia que tiene la política pública interviniendo. Sí. Y hoy dice el vecino, el común, como vos decías, quizás no estábamos tan mal como creímos, y nunca se piensa de que se va a estar peor, que eso también es una realidad. Y nosotros no es de que tenemos desde nuestro espacio las respuestas a todos, ni las soluciones a todos, pero sí tenemos una lectura histórica donde podemos decirle, miren que donde gobernó y siempre en el tiempo se dieron políticas de corte liberal y de mercado, el primero que perdió fue el pueblo.
el primero que cae en el derrotero es el laburante, es el trabajador. El primero que pierde beneficios es el jubilado. Sí. Los primeros que caen siempre son el ciudadano a pie. ¿Y por qué crees que a pesar de que ya tenemos experiencia histórica, a pesar de que en este caso sí hubo un presidente que dijo, vengo a destruir el Estado, soy el topo del Estado, ¿no? A pesar de que anunció lo que iba a hacer, de todas maneras la gente le dio el voto de confianza y reconfirmó en gran porcentaje también en las elecciones legislativas. Y eso realmente es para hacer un análisis sociológico, ¿no? Porque nadie que viene y te dice te voy a sacar todo lo que tenés en materia de beneficios, te va a dar el visto bueno. Imagino que si yo vengo y te digo, mira Laura, mañana si somos gobierno te vamos a sacar todos los micrófonos con tu esfuerzo que compraste y que tenés, vos me vas a decir, sí, está bien Ezequiel, vos sos el elegido. Es lo que corresponde, es lo que me corresponde, lo saques. Porque tengo que pasar por este momento para darme cuenta de que todo esto era ficticio. Esa era un poco la idea, no, pero lamentablemente fue esa la idea, y mucha gente que la podés escuchar en las entrevistas te dice, sí, aún falta, yo estoy mal, pero es necesario que lo pase, y vos decís, che, algo está mal, claro. Para llegar a esa reflexión, a ese momento de sí. Reflexión adversa, donde casi hasta la capacidad de subsistencia decís, perdió totalmente. Sí, hay un streamer, un influencer, Sergio se llama, no me acuerdo el apellido, que anda por la calle recorriendo y preguntándole a la gente, a mí me salta siempre. Y quedan en evidencia la gente en claro, esas respuestas. Y en un momento hablaba con un chico adolescente, bueno, no tanto, 20 años, suponete, 20 y tantos, cortito, que estaba estudiando, o sea, que reivindicaba las ideas de Milei y todo esto, ¿no? Y de hecho lo había votado. ¿Y a qué universidad vas? Y yo voy a la pública. Pero ¿y por qué vas a la pública? Porque estás diciendo que, o sea, sí. que hay que desfinanciar todo esto y estás de acuerdo con todo. Y lo que pasa es que es la mejor. Sí. En mi carrera es la mejor, sí, ¿no? Sí. Bueno. Y la tenía gratuita, financiada por el Estado, y seguramente que iba en un colectivo que estaba subsidiado, y seguramente cuando llega a la casa tenía la luz subsidiada, que era con la que estudiaba. Mirá todo su recorrido de vida. ¿Cuántas veces estaba presente el Estado? Sí. Y en esta decisión, en 2 años nada más, sí. se limó nada menos que la ilusión de tener su carrera universitaria. Sí. Porque se quedó pagando el doble o 10 veces más la luz en la casa, entonces ya tiene una moneda menos, porque no tiene para subir al colectivo, porque ya no está subsidiado y porque funcionan mal y porque lo que sea. Y entonces ya del recorrido nomás de su casa a la universidad perdió un montón de beneficios que tienen que ver con el Estado acompañándolo. Por eso, muchas veces, ojo, yo creo que también en este sentido, del lado del Estado presente, lo que planteamos como Estado de Bienestar, nos falta mucha didáctica para explicar de por qué lo que cuando el mercado te dice que son malas palabras, como la palabra subsidio, en realidad es incentivo al consumo. Porque la plata que no tenés hoy en el bolsillo es porque se te fueron los servicios que antes estaban subsidiados y que vos lo que no pagabas lo terminabas gastando en la despensa. Y ese gasto implicaba de que ese consumo ponga en marcha una máquina para producir ese producto que vos te llevaste. Y producir significa de que se pone en marcha una máquina y tiene un empleado esa máquina. Y se arma una rueda que es beneficiaria para todos. Sí. Ahora, sin embargo, todos estamos pagando la luz, el 500% más, y hay un montón de máquinas que se vienen apagando cotidianamente. Y encima, la máquina con el trabajador que la hacía funcionar, con la secretaria que atendía... Es una cadena. No sé, muchos clientes, y ahora ya en lugar de necesitar 5 secretarias, necesitan 2 porque viene menos gente, y así pasa con todo. Eso en el sistema productivo. Y yo digo, che, pensemos un poco más cerca siempre, porque los ejemplos están inmediatos. Sí.
clase media, acomodada, que tenía un ingreso que le permitía irse de vacaciones, cambiar el auto, llevar el auto al lavadero, que alguien le corte el pasto, pintar 2 veces la habitación porque un día el color no le gustó, entonces la señora quiere otro color. Digo, todo eso implica de que tampoco se haga, porque esa persona también tuvo que ajustarse debido a los gastos fijos que tiene una casa, y ya dejó de estar el pintor en la cuenta, de estar el que corta el pasto, de estar el cerrajero porque dice, bueno, vamos a meterle una tranca en vez de arreglar la cerradura, de estar el lavado del auto 2 veces al mes para que esté impecable, por si digo, y el del lavadero ya tiene un vehículo. Digo, es una cadenita Sí. que realmente nunca funcionó, y que, fíjate que todos los últimos exponentes, sea Macri o sea Milei en este caso, siempre la construyeron en función de lo que te hace mal, supuestamente. No dicen lo que vienen a hacer. Claro. Porque si te fuesen confeso de lo que van a hacer, en el caso de Milei quizás fue un poco más confeso, pero nadie se vio como la víctima. Eso es. Entonces vos decís, che, miren que esto en realidad pasa por acá. Porque si a vos de 300 pesos el combustible te va a pasar a 2.000, no es de que no va a echar la nafta a la corto, casta. Massa. ¿Te acordás que dijo, está 300 y pico, va a pasar a valer 800 y algo? Bueno, ahí está 2.000. Nadie le creyó. Ahora está más de 2.000. Bueno, Una locura. Bueno, pero esas son cosas que nosotros creo que tenemos que reformularlas en términos didácticos desde los espacios políticos que están abogando siempre desde el campo nacional y popular, que tienen una sola matriz como proyecto político que tiene que ver el consumo y la producción, básicamente, porque de ahí sale todo. No existe producción sin el consumo y no existe una sin la otra. Y para eso la gente tiene que tener plata en el bolsillo, no hay otra manera. Ahora, de ahí, ¿cómo bajás a...? Esa sería en la macro, ¿no? La idea en general, que se puso en marcha y todos tienen un reflejo inmediato. No es que hay que irse al peronismo del 45 para reavivarlo, sino que en la famosa década ganada, que siempre se menciona con Néstor y Cristina Kirchner, funcionó y bienvenido sea, porque, a ver, eran beneficiarios, eso fue totalmente transversal. Ni siquiera está la idea de aquellos de sacar de la pobreza o de la vulnerabilidad. No, es transversal. La clase media existe porque existe una situación próspera económicamente, no existe por casualidad o por meritocracia únicamente, ¿no? Tiene que ver con políticas públicas de la macro que la permiten y que la generan. En esos términos, vos después decís, che, ¿cómo hacemos para crear el proyecto alternativo? Que era, volviendo un poco a tu pregunta, decís, bueno, hay que pensar el nuevo escenario como está y decir, legítimamente, hoy, desde el MDF, que es donde nosotros formamos parte, con Axel Kicillof a la cabeza, con un grupo de vecinos, vecinas, militantes y funcionarios que se identifica plenamente con el relinqueísmo el 25 de mayo, conversamos y armamos mesas que hablan de la charla permanente sobre qué hay que hacer y cómo hay que afrontar el próximo periodo, con un anclaje territorial que digo, esto es más que importante, lo que vos mencionabas. Nos dimos cuenta de que estábamos mejor o que había algo que estaba bien recién cuando no lo tuvimos. Claro. Es más o menos eso lo que dice. Bueno, claro. Entonces nosotros en esos 2 proyectos de la gestión relinqueo, ya en términos locales hablando, creemos que hay un capital ahí político muy grande que le es significativo y que tiene un anclaje inmediato con la gente. Porque la gente vio el CAPS, porque la gente vio el asfalto, porque la gente vivió las escuelas inauguradas, porque la gente vio cuando esa voluntad de trabajo del intendente, lo que decíamos recién, gestionaba permanentemente en la nación y en la provincia, y es la forma y el rol que tiene que tener un intendente, básicamente, no por la persona en sí, sino por el rol institucional que se merece tener el 25eño, en función de que vuelva algo de todo lo que aporta, si querés en términos fiscales, y pensar de que el financiamiento nacional tiene que ver con mucho
de 25 de mayo que va a las arcas nacionales, bueno, que vuelva en forma de una escuela quizás, que venga desde la provincia en una obra de cloacas, que venga en una ambulancia, que venga en patrulleros, que venga en maquinaria, que venga... Pero para eso hay que tener una voluntad de gestión, y el peronismo únicamente la tiene profundamente arraigada, porque también conoce y sabe de la administración de las arcas locales. Presupuestariamente la sábana siempre es corta, por lo tanto de transformar o de tener voluntad transformadora para que lleguen más cosas a los 25eños, tiene que salir a gestionar. Sí, a golpear mucha puerta. Ni y hablar. Es el modelo político que funcionó, que demostramos que funciona y que nosotros creemos que como espacio político y dentro del PJ y teniendo compañeros que avalan esta conducción en su momento de relinqueo, pero que también se identifican muy fuertemente con ese trabajo, hay que crear una alternativa. Y hay que crear, si se quiere, también nombres en funciones de esas ideas de cómo llevar adelante el año que viene una propuesta innovadora, claro, y alternativa. ¿Ya está dicho que Hernán no quiere o no se sabe? No, yo creo que en esto primero desconozco qué puede tener en mente Hernán. Lo que sí está claro de que Hernán Relinqueo es el único que tiene un volumen político propio y que puede encauzar un montón de vertientes desde el peronismo, tal cual lo hizo en sus gestiones, y hoy puede sentarse y decir, bueno, armamos esto y podemos. Digo, como persona única que se ha medido en las urnas, que tiene votos, 2 gestiones, sí, en la segunda un empate técnico si se quiere, por los 55 votos, entonces sí, a ver, ese volumen político no lo tiene nadie. ¿Puede volver? Y puede volver. Ahora, de no volver, ¿qué tiene o qué tenemos el resto de los compañeros, todos los que estamos dentro del campo nacional y popular, como alternativa A? Y ahí es donde digo, bueno, todos los compañeros son legítimos de ser. Después verá cada uno el músculo que desarrolla, el músculo político que desarrolla, y más que nada, en esa legitimidad que tiene por querer ser, también la convalidación del resto de los compañeros y compañeras. Porque una cosa es querer ser y otra cosa es que sean convalidados. Convalidados sí, hay con mucha un diferencia. Montón de gente que digan, sí, la verdad que esta persona puede ser. Y quien no llegue a ser, entienda de que lo mejor, lógicamente, es que estemos todos adentro para poder hacer una alternativa con mucha más fuerza electoral. Porque de 5 nombres tiene que quedar uno, y esos 4 decir, bueno, compañeros, compañeras, este es el nombre. Pero vamos todos porque es de la única manera que volvemos al gobierno. Sí, claramente se necesita la unión. La unión, a ver, yo creo que eso es indiscutible. Es indiscutible. La unión tiene... Sí. Yo me he juntado con distintos referentes, con distintos espacios, y todos coincidimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque el escenario es totalmente adverso siempre para el peronismo el 25 de mayo. Esto, yo siempre tomo el cuento de Cortázar, Casa Tomada. Bueno, el municipio del 25 de mayo es casa tomada para el peronismo. Es una síntesis ese cuento. Porque cuando llegamos es porque realmente se dieron un montón de condiciones que hicieron de que estemos ahí. Adversas, porque no solamente va en un nombre y en un proyecto, va en un montón de situación de contexto como la que estamos viviendo. Por eso nuestro mejor aliado político es el contexto actual, donde la gente está experimentando lo peor de las políticas públicas que lleva el liberalismo, hoy en los libertarios, en la forma más cruel, ¿no? En la forma más inhumana, porque no le importa nada, evidentemente, va por los jubilados, va por los menores, va por la clase media, va por todos, va por el trabajador, por todo. Entonces, ese mejor aliado político, que es el contexto, nosotros debemos que canalizarlo en esa propuesta política y decir, bueno, la alternativa única a esto siempre fue el peronismo. No existen 3 proyectos, ¿no? Existen 2 en la Argentina, históricamente. Desde el 45 para acá existen 2 proyectos. Uno con matriz de producción y consumo y otro que es de libre mercado. ¿Qué es esto?
Sí. Y acá en 25 están surgiendo nombres nuevos, ¿no? O sea, Feola es un nombre nuevo dentro del Sí. espacio peronista, Sí. que está teniendo bastante visibilidad. Y el otro día ocurrió algo, porque él tiene, o sea, ha tenido conversaciones, ha estado... Sí, forma parte de la lista. Forma parte de la lista incluso, claro que sí. Y tiene totales intenciones de trabajar en conjunto acá en 25, pero se dio algo hace 2 días, después de que estuvo acá en la entrevista, no tuve oportunidad de hablar con él. Una publicación que él comparte como del partido que representa, que es Principios y Valores, que encabeza Moreno, Guillermo Moreno, yendo totalmente en contra de Axel Kicillof, que en realidad es, hasta ahora al menos, la única opción política viable del espacio el único con peronista, ¿no? Que está siendo medido, que incluso mide más que Milei en las últimas encuestas. Y es un poco raro, porque en forma local él tiene intenciones reales de trabajar en conjunto, pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo interpretas esto que pasó hace 2 días? No, yo lo interpreto netamente en términos partidarios. ¿Por qué? Porque Feola, más allá de pertenecer al espectro del peronismo, está dentro de un partido político que es Principios y Valores, que viene de Moreno. Sí. Si vos ves la línea de Moreno tiene una posición tomada sobre Axel, y en este último tiempo se acrecentó por una cuestión de supuestas operaciones mediáticas. Bueno, el tema es cómo vos lo administrás en tu territorio a ese mensaje. Y Feola le toca esa parte, administrar el comunicado o lo que sea de su espacio político, siendo de que forma parte y como invita también a ser parte. Entonces, ahí me parece que, yo lo digo como viejo militante esto, faltó más que nada cintura política. Digo, en términos de que, más allá de que hay discusiones que se dan en otros estamentos, el 25 de mayo tenemos que leer las cosas, que no deja de ser legítimo, por eso, digo, ni por el comunicado, ni cómo él se maneja. No. ¿Por qué? Porque es su partido político. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, veremos para acá cómo resuena también en el resto de los compañeros. Porque también vos me decís, y es lógico, es un emergente, apareció, tiene buen feeling, la gente lo reconoce, tiene tiene capacidades, lógicamente, está bien, pero la política va por las estructuras también, no va únicamente por el caer bien. Digo, vos podés tener 1 millón de amigos, pero después, cuando las definiciones son netamente políticas, las administran las estructuras. Y vos perteneces a un partido político y vos perteneces a una estructura política. Entonces, cuando las estructuras definen o ser coalición o definen separarse, no formar parte de una mesa, y bueno, ya hay un montón de gente por detrás que por ahí te veía como referencia y ya hoy no te ve. ¿Por qué? Porque vos respondiste a una estructura. Y está bien, es legítimo, pero eso implica también de que quites capital político, quizás. Por ahí es inexperiencia política. Y por ahí sí. Por ahí es un poco de eso que tal vez... Que sirva como experiencia, me parece fantástico, por eso digo, es puede legítimo. ser. Porque el participar implica equivocarte. No implica que te va a salir todo bien. Y no implica que puedes ser amigo de todo el mundo. Y en política, aparte de definirte y convalidarte compañeros, te define el adversario político, porque vos tenés que ser superador al adversario político, si no, seríamos todos iguales, no existirían los partidos políticos. Esa es la contradicción a veces de aquellos que plantean cuestiones políticas sin leer las estructuras. Y las estructuras se tienen que leer. Después veamos cómo juntamos todas las partes, que es lo lógico. Porque hoy en los frentes lo que se hace es administrar la diversidad. Ahora, en la diversidad es en una mesa. Si vos pateás la mesa, nos tenemos que sentar en el nuevo, pero sin el que patea la mesa. O por lo menos ese va a tener otro tipo de identidad. Y está bien, es legítimo. Lo que pasa es que el resto, que por ahí
veía un referente, ya no lo ve de la misma manera. Y ahí es donde empieza el ejercicio político de decir, bueno, hay que emparecer, tiene que haber más referentes. Porque un día un referente pasa por esta situación y hay un montón de gente que dice, no era tan como a mí me parecía. Entonces tengo que buscar otra referencia. Y ahí es donde creo que hay que insistir, y es bienvenido dentro de la democracia, de que participe más gente por dentro de las estructuras que son los partidos políticos, y aparezca con la voluntad de ser. Es legítimo. Después verá cada uno cuánto es convincente, es leal, es de capital político propio o pertenece a un colectivo tal cual nos identificamos nosotros. Digo, nosotros pertenecemos y nos desarrollamos y crecimos al calor de dos gestiones de un exintendente que fue Hernán Relinqueo. Todo el volumen político que podamos tener o no deviene de aquello. Y es algo que tiene anclaje en el vecino y que el vecino mismo hoy está revalorizando, producto de qué, de esto que te decía, el mejor aliado político que tenemos un 25 de mayo, el gobierno de Ewing. Porque es tan malo, prometió tanto, dejó de dar las supuestas respuestas que tenía, tiene un montón de problemas internos, y hasta el mismo vecino que por ahí en su momento estaba convencido de que eso iba a funcionar, dice, che, no, aquello no era tan malo, te lo está diciendo vos, ¿no? Claro. Digo, aquello no era tan malo, ¿eh? Podía cuestionar, podía cuestionar un par de nombres, pero el proyecto era fantástico, porque a mí me pasó el asfalto, lo que decíamos recién, está la escuela secundaria, están las ambulancias, está la inversión, están los programas, está, pero era un proyecto, es un proyecto aquel que tiene total actualidad hoy. Tiene total actualidad. Debemos mejorarlo y seguramente. Debemos adaptarlo a la nueva situación, y sí, porque no nos vamos a encontrar con el municipio de hace 4 años atrás. Nos vamos a encontrar con un municipio que está detonado. Claro. Que también eso tiene que ver con empezar a discutir los proyectos y los modelos, pero definiendo también quién está enfrente. Porque Ewing es un modelo y es un proyecto de administración del Estado que es totalmente a contramano del nuestro. Nosotros estamos planteando de que es una mejor administración con una profunda gestión, cosa que no se ve en este modelo del intendente Ewing. No hay gestión, es un modelo, si se quiere, a puertas cerradas. Está bien. Ezequiel, ¿qué se aprende o qué cuestiones creen que puertas adentro hay que trabajar para poder hacer una mejor elección que la última? Primero, porque hay que aprender, ¿no? Sí, no, hemos aprendido, pero yo creo que uno de los primeros aprendizajes es revalorizar la tarea hecha. Tenemos que poner en valor siempre el capital que tenemos, tanto por lo hecho como proyecto, digo, como el conocimiento de la administración pública que obtuvimos durante ese tiempo, que no es menor. No. Mucha gente, viste, dice, bueno, vayan por lo nuevo, precisamos gente nueva, ojo, porque no está mal, pero también es necesario aquel que conoce, porque la administración pública es extremadamente compleja. Entonces, se necesita de todos para estar. Claro. Y eso también es, si se quiere, como faro para sentarnos a charlar. Che, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer esto. Ponernos de acuerdo, este es el proyecto, revalorizar lo que hicimos, tener en cuenta de que todos somos parte y de que nadie sobra y de que nadie puede únicamente solo. Solo no podemos, ¿eh? Tenemos que estar todos para llegar. Bueno, eso es importante. Tenemos que estar todos para llegar, no hay otra manera. Ya te digo, porque electoralmente el escenario no es adverso. Electoralmente, la realidad es que las cuentas son siempre 6-4. El peronismo unido son 4, seguro. 5 en el mejor de los términos, pero una cosa excelente tiene que ser. Bueno,
de ese escenario, lo mejor es que vayamos todos juntos, porque donde se dispersan y ya en vez de 4 somos 3. Claro. Le dejamos 3/4 de cancha al adversario, políticamente hablando. Entonces, tenemos que ser inteligentes en ese sentido. Administrar la diversidad nunca nos costó porque el peronismo siempre es un movimiento frentista, por lo tanto administrar la diversidad tiene que ser, lo que hay que es reconocer las diferencias, y las diferencias digo que son legítimas, pero estar todos adentro, no hay otra manera, no hay proyectos sin todo el arco del campo nacional y popular. Después habrá un montón de discusiones que son secundarias, porque vos siempre tenés contradicciones primarias y contradicciones secundarias. Las primarias serán las de, bueno, vamos a sentarnos y qué definimos de acá en adelante. Y las secundarias tienen que ver, bueno, a mí me parece que fulanito, bueno, esas son secundarias, pero tienen que estar. Sí, tienen que estar. ¿Y a vos te gustaría ser intendente? Yo siempre, en todas las elecciones, sí, digo de que estuve a disposición del proyecto. En su momento estuve a disposición del proyecto de Hernán, y es más, yo en la primera gestión no participé, siendo de que lo militamos, estuvimos. En la primera gestión yo no participé en el sentido como funcionario. En la segunda me convoca Hernán para ser secretario de Desarrollo Social. En la primera fui concejal. Pero siempre porque había un proyecto claro y había, sobrados ejemplos para comprender de que eso funcionaba. En ese sentido, yo creo que podemos llegar a tener una luz ahí, una opción muy clara para adelante. Con ese piso, claro, con esos cimientos, para adelante podemos crear un gobierno peronista, pero tranquilamente. Vos sabés que creo que uno de los lugares más difíciles para trabajar es la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Sí. Ahí te chocas con toda la realidad. Con la realidad, pero la posta. La más sensible. La más sensible, la que por ahí el que no tiene ningún problema, o que más o menos, ahí no te digo que esté bien, pero la va gambeteando. Por ahí hay una realidad que no nos enteramos demasiado, pero ahí estás, te chocas de frente con eso, días, ¿no? Todo el tiempo. Todos los santos días, a cualquier hora. Porque esa voluntad que trabajo, yo te marcaba que cargaba el intendente, se la transfería también a sus secretarios y a sus directores. Y era 24 por 365. Yo porque estaba en un área muy sensible, entonces te podían llamar a cualquier hora y era lógico, y para eso estábamos. Pero desarrollo social también te da un montón de conocimientos en función de prioridades, orden de prioridades. Porque administrar el recurso que es finito en la necesidad que es infinita, y encima en la necesidad permanente, porque desarrollo social es pero no la necesidad en sentido material, la necesidad en la urgencia, porque eran temas de salud, porque era un niño, porque era eso te llevaba a tener que racionalizar un montón de cosas más, y con una experiencia ante la sensibilidad o la empatía de la cuestión que te sacaba un plus, digamos. Y conoces mucho el territorio, cosa que si vos te pones a pensar, hay mucha dirigencia o mucha propuesta que desconoce el territorio, no sabe dónde están los barrios, no sabe qué le pasa, quiénes son los vecinos, que somos un pueblo todavía, entonces tenemos ciertas ventajas, digo, en cuanto a la llegada. Sí. Y ahí es donde yo a veces choco también con esto de la construcción por los medios de comunicación, las opiniones a través de las redes, la foto, el video. Y yo jamás fui un secretario con ese perfil. ¿Por qué? Primero porque administraba una cuestión muy sensible. Entonces yo no podía andar propagandizando la tarea porque... era exponer a la gente. Es innecesario, totalmente. Es innecesario. Sí. Pero además, yo creo que para ocupar un lugar así, tenés que tener una sensibilidad que la traigas
No que digan, ay, ahora soy el encargado de desarrollo social, bueno, tengo que ser sensible. No, al contrario. Tenés que nacer así. Tenés que conocer realmente y tal vez en algún momento hasta haber pasado o haber vivido alguna situación como para entender realmente. Sí. Pero eso no siempre se da. No, lo que pasa es que, bueno, es un poco... Es fuerte lo que te estoy diciendo, Sí, primero tener una sensibilidad inmanente o, si se quiere, desarrollada producto de una historia de vida que vos puedas tener. Que creo que no la va a tener aquel que viene de una situación de confort, acomodado, no puede empatizar nunca con la necesidad porque no la vivió. Nunca la tuvo, claro. Nunca la vivió. Entonces, ya tiene un escaloncito menos. Ya arrancás con una cosita menos, en términos de que cuando te aparece la problemática no le vas a dar la urgencia que merece, producto de que como no la experimentaste, no sabes de qué se trata, bueno, por ahí eso no ayuda. En mi caso, por lo menos, sí. Yo vengo de una historia de vida que no es la de la mayoría, un hogar de trabajadores, con todos los esfuerzos, de un barrio totalmente humilde. Entonces hay una cercanía con la calle, con el conocimiento también de un montón de lo que son las realidades vecinales, como para comprender cuánto es importante determinadas cosas en un CAPS. Tiene que pasar por el CAPS. Sí, tiene que pasar por el... No, lo dejamos en el hospital. Por ahí te decían, qué sé yo, lo dejamos en el hospital porque allá está todo. Sí. Pero el vecino tiene que cruzar todo el pueblo para llegar al hospital. Claro. Y es más, en este sentido yo te puedo dar la explicación de por qué el CAPS, el de la 18, está donde está. No es antojadizo. Hernán Reninqueo, cuando dice Ezequiel, hay un CAPS para hacer el 25 de mayo, producto de estas gestiones, me dice, fíjate dónde, porque lo primero que se necesita es un estudio socioeconómico del lugar. Entonces, no puede ser, imagínense, un CAPS, que es una salita de asistencia primaria, estar en un lugar de un barrio privilegiado, digamos, ¿no? No por 25 de mayo, digo, no puede estar en un lugar de... Está pensado para que acortar distancias en la salud con situaciones que engloben un montón de otras características, aparte de la posibilidad de llegar a un nosocomio, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, ¿sabes dónde fue la primera idea de hacer el CAPS? ¿A dónde? 18 y 19. ¿Por qué? Porque si vos haces un relevamiento territorial, el pueblo, más allá de que creció para todos lados, creció más que nada para esta zona. Digo para esta zona porque estamos en la 18, ¿no? Barrios, extensión de terrenos, digo. Y el nosocomio quedó en la otra punta. Sí. Entonces, ¿qué era la idea? La idea era llegar, de que el vecino tenga la atención primaria lo más rápido posible. Que no era la función del CAPS como salita de primeros auxilios como siempre tuvimos. Porque era, hoy si vos te pones a pensar, es el segundo espacio más importante de la salud en 25 de mayo. El CAPS de la 18 y... Claramente. Entonces no era un lugar menor. Por eso había que pensarlo en un lugar estratégico. Bueno, ¿qué pasó? Después nos daba la factibilidad socioeconómica y socioterritorial, pero no nos daban las características del lugar, porque tenía que tener accesibilidad, porque tenía... Bueno, entonces lo empezamos a correr, donde teníamos Bueno, así fue que el CAP tenía un predio, el municipio, donde está ahora, y ahí también reunía las mismas condiciones, y por eso pero estratégicamente, territorialmente tenía este sentido. Bueno, esas son las cosas que nosotros creemos que deben volver a hacerse en 25 de mayo. No hay que pensar únicamente en funciones de la administración pública y de a ver cuánto gasto, cuánto no gasto. No, pensar en transformaciones implica gestionar mucho y planificar esa gestión. No es casualidad. Nada es casual de lo que se hizo, por lo menos en las dos gestiones de Relinqueo, fueron totalmente planificadas las cosas.
y lo dijimos recién con la Casa de la Provincia, con la puesta en valor de la 36, con un montón de cuestiones que realmente no las está dando este gobierno de Ehuen, está a total distancia, pero es por cómo ellos tienen la cosmovisión de lo que tienen que hacer en el Estado, que es totalmente recesivo, retrotraerse, despedir gente, es un criterio meramente administrativo. Sí, hasta no dialogar incluso. El no diálogo, el choque con instituciones, con vecinos, ir siempre de una manera, si se quiere, soberbia y prepotente, ¿no? De tener ese a otro que es el que proponemos nosotros, que es, para ser transformadores tenemos que ir por más. Y eso se hace con gestión. Lo administrativo siempre va a estar, y es más, te lo controla el Tribunal de Cuentas, por lo tanto ahí tenés el organismo que es Contralor, y todo intendente lo va a llevar a cabo. Todo, no importa el color. Ahora, lo trascendente se hace a través de la gestión. ¿Por qué es intrascendente este gobierno? O sea, ¿qué va a dejar después que se vaya? Y nada. Quizás las cuentas claras, como dice, cosa que se irá a ver, pero trascender no deja nada. Por eso hoy te dicen, podemos ver, o se puede andar, o reconozco que este espacio lo hizo ¿quién? Un gobierno peronista. Sí, de hecho, hay viste que a veces necesitamos ver como para recordar, ¿no? Y me acuerdo que desde el espacio de Hernán, año a año se iban haciendo las gacetillas informativas. Claro, unas gacetillas son unos libritos. Sí, los libritos. Que tal vez algunos vecinos tengan o hayan visto en algún momento, donde están con fotos la construcción de todo. De todo, ¿no? Desde la escuela. Para que vos tengas un dato, mirá, a esta altura la gestión, en 3 años de la primera gestión, había más de 50 cuadras intervenidas. ¿Qué intervención puede ser? Asfalto, cordón cuneta o estabilizado, ¿no? Eso es una intervención, pero 50 cuadras en 25 de mayo. Lo cual, para lo que venía haciendo, era una exageración. Un ejemplo, después vos tenías escuelas secundarias. Se hicieron. Y se hicieron en Ciudad Cabecera y se hicieron en Riestra. Porque la escuela especial de Riestra, que se hizo de cero, que fuimos a la inauguración y todo, la hizo la gestión de Hernán Rinqueo. Sí, la finalización del jardín de infantes. Eso que trasciende a una gestión, hay que tener profunda voluntad política y vocación de servicio, que la tienen por logros y por hechos, más que por logros, por hechos, los gobiernos peronistas. Sí. Vos la transformación la vas a tener por ese lado. Y por eso nosotros tenemos que ser indefectiblemente la opción. Indefectiblemente. No hay alguien que aparezca porque estos son malos y estos son buenos, entonces nosotros somos... No es una cuestión de malos y buenos. Es una cuestión de que lamentablemente en la adversidad que se vive, empezás a reconocer de que no todo aquello que te habían dicho que era malo, y que realmente eso te llevó a vos a tener una calidad de vida, a cambiar en determinadas cuestiones tu ambiente, a tener, si se quiere, una cuestión espacial de contexto mucho más amena para el desarrollo de tus hijos. La proyección de una escuela secundaria no es menor, en función de la escuela de la secundaria 8, ¿no? Que se está discutiendo ahora. Todos esos fueron siempre iniciativas desde una idea matriz de pensamiento que tiene que ver con la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. No hay otra manera. Después podemos discutir el cómo, pero eso es para adentro, y ahí es donde nos tenemos que sentar. Claro. ¿Y quién encausa? Y encausa aquel que tiene mayor convalidación de todas las partes. Axel Kicillof, ¿hoy es un nombre? Sí, es un nombre. Después puede aparecer otro y que aparezcan otros, no hay ningún problema. Lo que no hasta se puede hoy es el nombre. Bueno, no se puede deslegitimar lo que hay. Al contrario, se legitima más lo que hay en función de que todos aporten o un nombre o digan, esta es una alternativa viable. Y en eso también tiene que ser 25 de mayo, si se quiere, un ejemplo. ¿Hay muchos espacios? Sí, hay muchos.
¿Hay una organicidad que la tiene que dar el PJ? Sí, hay una organicidad que la tiene que dar el PJ. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecer? Bueno, aparezcamos. Sí, hay que trabajar. Son todos válidos. Todos los compañeros y compañeras son válidos. Pero aparezcamos porque es necesario. Es el momento. No especulen, no especulemos, no esperemos de que aparezca el Mesías o terminemos en el famoso operativo Clamor. No. La realidad indica que hay un Hernán Relinqueo que tiene el volumen político propio y que puede llegar a venir, pero en caso de no venir hay que formar o tener alternativas dentro de los compañeros y compañeras, porque también hay compañeras que son totalmente posibles de querer ser, y que se vayan definiendo las cuestiones. Claro, está bien. Cuanto más opciones, yo creo que es mejor. Y cada uno también reconociendo hasta dónde puede llegar. Bueno, y eso que legitime al compañero, que va quedando por convalidación de los mismos. Genial, bueno. Gracias, Ezequiel. La primera nota, hablamos más de una hora. ¿Sí? ¿Es mucho? Sí, más de una hora. Seguiría hablando. Bueno, perfecto. Te agradezco. Gracias. No, vos. Bueno, y gracias a ustedes también siempre por estar acompañándonos. Nos vemos mañana. Chao. No creo que haya sido al azar, que las miradas se quedaran al pasar y que con